3. Hola, te habla nuevamente Paz Anguita. Voy a presentarte ahora el módulo 3 de nuestra formación básica, Primera Ayuda Psicológica en contexto de COVID-19. En este módulo vamos a iniciar la descripción más profunda de los principios de actuación de la primera ayuda psicológica. En particular, en este módulo vamos a trabajar en torno a los principios de preparar y observar. Preparar. El principio de preparar nos indica fundamentalmente que las situaciones de crisis, si bien pueden ser caóticas y a menudo necesitan de medidas muy urgentes y rápidas, antes de intervenir es importante que obtengamos información lo más exacta y detallada posible respecto de lo que está ocurriendo para brindar una atención eficaz y segura, ¿sí? Algunas situaciones pueden ser muy críticas y requieran de una actuación rápida, por tanto, este principio se va a aplicar con acciones muy concretas y rápidas, o también puede ser que nos dé un poco más de tiempo la situación para poder prepararnos mucho más en profundidad y detalle, ¿sí? Pero siempre es muy importante para poder ser eficaz y tener una actuación segura que hagamos un acto de preparación que fundamentalmente tiene que ver con obtener información respecto de qué dimensiones o variables. Acá está un pequeño detalle en relación a cómo organizar nuestra preparación. Debemos obtener información sobre la crisis, sobre los servicios disponibles, sobre el componente de seguridad y protección y el componente también de coordinación. Algunas preguntas que nos pueden ayudar a orientarnos. En relación a la crisis, es muy importante que sepamos qué sucedió, ¿cierto? En una situación, por ejemplo, como un gran temblor, eso puede ser un gran temblor en una región, pero en otra puede tratarse de un terremoto, ¿cierto? ¿Qué sucedió, ¿cierto? ¿Dónde? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo se inició esta crisis, ¿cierto? ¿Cuántos afectados hay? ¿Quiénes son? Respecto a los servicios disponibles, ¿quiénes están atendiendo necesidades básicas? Como atención médica, de urgencia o la entrega de alimentos en los casos que eso sea necesario. ¿Dónde y cómo pueden las personas conseguir servicios? ¿Quiénes están ayudando, incluidos los miembros de la comunidad? ¿Cómo está operando la red en ese territorio, ¿cierto? En el componente de seguridad y protección, ¿a qué peligros está expuesto en ese territorio o en ese espacio? ¿Qué medidas de seguridad se han implementado? Y yo como respondedor debo conocer. ¿Qué lineamientos oficiales se han generado para el componente de seguridad y protección? En el componente de coordinación, ¿con quiénes vamos a trabajar coordinadamente? Recordemos que la coordinación es algo muy clave en una situación de crisis, ¿cierto? Donde hay muchas voluntades generando esfuerzos. La importancia de que esos esfuerzos están coordinados para poder también ser eficaz, ¿cierto? ¿A quién recurrir en caso de necesidad de actualizar información? ¿A quién dentro de mi organización, pero también en el intersector? Lo mismo la coordinación. La información en situaciones de crisis es muy dinámica, por tanto es muy importante poder actualizarme adecuadamente yo como respondedor, pero también como equipo y las personas afectadas. Y también, ¿cuál va a ser el flujo para canalizar necesidades levantadas? Si nosotros brindamos primera ayuda psicológica, lo más probable es que podamos tomar contacto con las principales necesidades de las personas. ¿Dónde? ¿Cómo vamos a canalizar esas necesidades? Eso también es muy importante en el componente de coordinación. ¿Sí? Entonces, este principio nos invita a que podamos contar con información clave antes de brindar apoyo, porque debemos cuidar el aspecto seguridad, pero también porque una de las principales necesidades de las personas en situaciones de crisis es información. Por tanto, nosotros debemos disponer de la información clave para poder ser útil y ser un buen puente de esa información para las personas que están afectadas. Bien, ahora los voy a invitar a que
hagamos un acercamiento a este principio en el contexto específico de COVID-19, ¿cierto? Para esto te voy a pedir, por favor, que vayas a tu guía de trabajo, a la actividad 7, y ahí reflexiones y luego señales en tu guía qué necesitas o qué ideas surgen respecto a qué necesitas para prepararte, para ofrecer primera ayuda psicológica en contexto de COVID-19, ¿cierto? ¿Cómo llevamos este principio a este contexto específico? ¿Ok? Por favor, entonces ahora pausa tu video y ve a tu guía de trabajo para reflexionar y escribir. Bien. Es muy probable que hayan surgido muchas ideas, ¿cierto? O que hayan, y algunas de estas tengan relación con esto que te voy a compartir ahora. Algunos elementos específicos respecto de cómo prepararse para brindar primera ayuda psicológica en contexto de COVID. Bien, el componente seguridad y protección es un elemento bastante clave en el contexto de COVID, ¿cierto? Entonces, desde acá nos sugiere que elijamos siempre un método de interacción que sea seguro, tanto para ti como para la persona que estás ayudando, ¿sí? También es importante que en preparación evalúes tu propia situación personal, ¿sí? Cómo está tu situación personal, cómo está tu estado anímico, ¿cierto? Cómo está tu situación de salud, tu situación familiar, ¿cierto? Para poder estar disponible emocionalmente para escuchar y asistir a otro. También se nos indica que preparemos adecuadamente nuestro equipo. Por ejemplo, nuestros elementos de protección personal, en el caso de que se haya determinado que nuestra asistencia va a ser presencial. Eso debemos hacerlo considerando muy claramente el componente seguridad. Por tanto, nuestros elementos de protección personal. El contar con internet, el contar con un PC, con un teléfono, ¿cierto? Cual sea el medio de comunicación definido. Y también con un espacio que nos ofrezca ciertas condiciones de privacidad. También es muy importante que conozcamos el protocolo de respuesta o el protocolo de abordaje de COVID-19 actualizado, ¿cierto? Esto también está siendo muy dinámico. En nuestro país, por ejemplo, se están tomando medidas como las cuarentenas dinámicas, ¿sí? Entonces es muy necesario que conozcamos cómo está esta situación, incluso a nivel país, si nuestro abordaje, por ejemplo, por una línea telefónica es a nivel nacional, ¿cierto? No es lo mismo la medida que se está tomando en Araucanía como las medidas que están siguiéndose en la región metropolitana, ¿cierto? O en Arica. Por tanto, es muy importante que estemos actualizados respecto de cómo está el abordaje, cuáles son las medidas que se están tomando en los distintos lugares, en territorios del país. También es importante que conozcamos el sistema de referencia y de derivación local, para poder estar listos para orientar y eventualmente referenciar a una persona que lo requiera. También es muy importante que, bueno, consideremos las necesidades específicas de determinados grupos. Por ejemplo, se nos mencionan aquí algunos: niños, niñas, adultos mayores, personas que viven con condiciones de salud preexistentes. Y podamos tener ciertas consideraciones especiales para trabajar con determinados grupos. Aquí mencionamos algunos, pero hay muchos más. Pensemos, por ejemplo, en la población migrante, ¿cierto? En los adolescentes, ¿sí? Poder tener consideraciones y estar preparados para atender a los distintos grupos que tienen necesidades sin duda específicas. Por otra parte, también resulta muy valioso y va a ser un muy buen recurso que tengamos material psicoeducativo listo para compartir con las personas que vamos a brindar nuestro apoyo. Por ejemplo, sobre estrategia de afrontamiento saludable, ¿cierto? Por ejemplo, sobre higiene del sueño, eh, entre otros. Que podamos tener ese material. Hay mucho material disponible, nacional e internacional, que es importante que tengamos a la mano para poder hacer recomendaciones y también compartir material específico para las personas que estamos asistiendo. ¿Sí? Bueno, esto es un pequeño acercamiento, me imagino que surgieron muchas más ideas también en tu material.
te invito también a que sigas como reflexionando respecto de cómo nos preparamos adecuadamente para brindar primera ayuda psicológica en el contexto de COVID, y particularmente en relación al grupo de personas con las que estás como en tu organización trabajando. Ok, vamos entonces con el siguiente principio, que es el principio de observar. Bien, el principio de observar nos indica que las situaciones de crisis pueden cambiar rápidamente. Incluso lo que encuentres cuando estés en una escena, en el territorio, puede ser muy diferente a lo que se te informó antes de intervenir. Este principio nos indica que siempre te tomes un tiempo, aunque sea para dar un vistazo, una visión general, a fin de observar adecuadamente el entorno antes de ofrecer ayuda. Mantén la calma, ponte a salvo y piensa, reflexiona antes de actuar. Las dimensiones sobre las que tenemos que observar, al menos, son las siguientes: el componente seguridad, el componente personas con urgentes necesidades básicas que resultan observables, que son obvias, y personas con angustia grave. Algunas preguntas orientadoras en seguridad. ¿Qué peligros observa en la escena? ¿Puedes estar allí sin correr riesgo o poner en peligro a otros? La recomendación que se nos indica es: si no estás seguro acerca de la seguridad, no vayas. Pide ayuda. Eventualmente comunícate a una distancia segura de la o las personas afectadas. Esto se puede dar, por ejemplo, si son de colapso de infraestructura, en un incendio, ¿sí? En una inundación, ¿okay? Por mencionar algunos ejemplos. Personas con urgentes necesidades básicas obvias. Algunas preguntas orientadoras. ¿Hay alguna persona con necesidades médicas urgentes? Necesidades obvias como, por ejemplo, abrigo, una persona que está mojada o que está descalza. ¿Quién podría necesitar ayuda para recibir apoyos, servicios o protección? Para algunas personas, recibir servicios puede resultar una dificultad muy importante. Por ejemplo, una persona que se encuentra indocumentada, que es migrante, por ejemplo. ¿Quién más podría ayudar de las personas que están en territorio? Y aquí se nos indica como recomendación general: siempre conoce tu función, los límites de tu actuación también. Trata de obtener ayuda para las personas que necesitan asistencia especial, y también coordina atención para las personas con necesidades de salud, particularmente cuando yo no soy personal de salud, ¿cierto? O de un servicio prehospitalario. Mi actuación ahí muchas veces va a ser ayudar a que estas personas, las personas que lo requieran, accedan a ese servicio. Para las personas con angustia grave, ¿cuántas son y dónde están? ¿Hay alguien que esté sumamente alterado, o también una persona que esté inmóvil, que no responda o que esté en estado de shock? Considera y evalúa quién podría beneficiarse de la primera ayuda psicológica y cuál es la mejor manera de ayudar. A ver, vamos ahora a acercarnos a personas que probablemente podrían necesitar asistencia especial, ¿cierto? O prioritaria para mantenerse a salvo o tener acceso a servicios. Aquí en grupo clave son niños, niñas y adolescentes. Particularmente aquellos que están separados de sus cuidadores. Un niño que está, un adolescente que está solo, ¿cierto? Está claramente expuesto a situaciones de mayor ansiedad, inquietud, ¿cierto? Y por lo demás también está expuesto a situaciones de vulneración de derechos. Por tanto, este es un grupo al que tenemos que brindar asistencia, acompañar a un niño hasta que podamos vincularlo con su red de apoyo natural o eventualmente con un organismo de protección. Estamos hablando de una situación en terreno, ¿cierto? Donde hay una gran cantidad de personas afectadas. Personas con condiciones de riesgo en salud o también en situación de discapacidad. Personas con enfermedades crónicas, personas mayores, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con movilidad reducida, personas con discapacidad física. ¿Sí? Claramente las situaciones de emergencia o desastre
no afectan de manera uniforme a las personas, ¿cierto? Va a estar presente aquí elementos como determinantes sociales y también nuestra condición de salud, respecto de qué tan afectados podemos resultar en una situación de emergencia y desastre. Este grupo de personas con condiciones de riesgo en salud o situaciones de discapacidad deben ser un grupo prioritario para focalizar nuestra asistencia. Otro grupo que es muy importante de considerar son las personas en riesgo de discriminación o violencia. Lo cierto es que en situaciones de emergencia o desastre, las situaciones de exclusión, de discriminación y de violencia se agudizan, se exacerban su situación. Por tanto, es muy importante que pongamos foco en algunos grupos que aquí se mencionan. Pensemos también en aquellos que están en nuestros territorios. Niñas, adolescentes y mujeres. La violencia de género es una de las expresiones de violencia que se ven bastante exacerbadas en situaciones de crisis. Eso también lo estamos viendo en COVID hoy día. Las personas migrantes, que ya pueden estar viviendo situaciones de discriminación, de exclusión. Las personas pertenecientes a pueblos indígenas, la población del mundo de la diversidad sexual, las personas con discapacidad psíquica o intelectual, personas en situación de calle que incluso muchas veces son invisibilizadas en situaciones de normalidad. Y lo más probable es que en crisis esa invisibilidad, esa exclusión se exacerbe, ¿cierto? Pedir asistencia médica o ir a un municipio a solicitar un servicio básico o asistencia social puede resultar verdaderos desafíos insalvables para personas de estos grupos. Pensemos, por ejemplo, en una persona migrante o una persona del mundo de la diversidad sexual, en un albergue, por ejemplo, a qué tan acogido va a ser en ese espacio, ¿sí? Bien, ahora te quiero invitar a que reflexionemos respecto de este principio, que es observar específicamente para el contexto de COVID. Hagamos un acercamiento al contexto de COVID. Entonces, ve por favor a tu guía de trabajo, a la actividad 8, y señala ahí cómo aplicarías este principio de observar en la respuesta de COVID, agregando tus ideas a una lista que ya ahí está propuesta. ¿Okay? Bien, pausa tu video entonces ahora y ve por favor a la guía de trabajo. Bien, algunas consideraciones especiales para observar la respuesta a COVID. Me imagino que muchas de estas ya las mencionaste o las pensaste mientras hacías tu trabajo práctico. Está el componente de seguridad y protección, ¿cierto? Es muy importante observar cómo está el componente de seguridad y protección cuando nos enfrentamos a alguien o a un grupo en contexto de COVID. Está el riesgo de infección, entonces el distanciamiento físico, ¿cierto? ¿Se está generando o no, ¿cierto? Y existen o no existen elementos de protección personal de las personas a las que vamos a asistir, o de nosotros también como respondedores. También comprender las reacciones esperables, emocionales, sociales, conductuales, incluyendo las de mayor intensidad, en una situación de COVID o de pandemia o tan crítica como la que estamos viviendo. Conocer información actualizada respecto del COVID. Conocer también los síntomas de COVID. Estar atentos, por tanto, a ellos. Reconocer también los grupos de mayor vulnerabilidad y riesgo de discriminación o exclusión. Ya mencionábamos algunos. También poder estar atento para poder focalizar nuestra atención en aquellas personas que puedan requerir de mayor asistencia. Bien, ahora te voy a pedir que vayas nuevamente a tu guía de trabajo, pero que antes vayas al siguiente video que está disponible en nuestra página web, ¿cierto? Ve al video presentándonos y anota cómo observa y anota cómo la respondedora aplicó el principio de observar en la llamada. Regístralo en tu guía de trabajo, la actividad número 9. ¿Ok? Pausa entonces este video
Ve al video presentándonos y luego a tu guía de trabajo. Bien, luego de haber visto este video y haber hecho nuestra observación de este encuentro, algunos elementos que podríamos decir son cruciales del observar es la comunicación remota, ¿cierto? Como es la que muchas veces tenemos que echar mano en un contexto como el que estamos viviendo. El aspecto de comunicación no verbal, el lenguaje utilizado por la persona, el relato de la situación, los énfasis, ¿cierto?, que pone en su discurso. También hay muchos elementos de la comunicación no verbal que nos dirá mucho respecto de la persona y su situación. Su corporalidad, sus gestos, el tono de voz, la velocidad de la persona al hablar. También es muy importante que observemos variables contextuales que nos van a dar información clave para poder comprender y empatizar con la persona. ¿Dónde está la persona que se está comunicando con nosotros? ¿Hay muchos distractores? ¿Está en un lugar adecuado para hablar? ¿En qué momento del día se contacta con nosotros? ¿Sí? La observación entonces se vuelve clave en la comunicación remota, en todas estas dimensiones, y también en muchas más que me imagino tú habrás podido reparar. Comunicación verbal entonces, todos estos componentes que son tan cruciales de la comunicación no verbal, que nos está diciendo mucho de la exposición emocional de la persona, ¿cierto? De su situación social, de lo que le preocupa, y todas estas variables contextuales, ¿sí? A ver, también es muy importante en el observar qué grupos son especialmente vulnerables en un contexto como es el de COVID, ¿cierto? Están aquellos grupos que están en la primera línea de la atención, eso ya lo hemos conversado bastante, ¿cierto? Y lo mencionamos mucho hoy día. Los equipos de primera línea de atención, que están muy expuestos a contagio, a relacionarse con el sufrimiento de muchas personas. Aquí están los equipos de los centros de salud familiar, equipos de SAPU, de urgencia, de las oficinas de información y reclamo y sugerencia, los encargados de ingreso, de laboratorio, de investigación epidemiológica, también los funcionarios municipales que están siempre en una primera línea de contacto con la comunidad, entre otros. Hay muchos otros grupos que están en atención de primera línea. Los grupos que enfrentan situaciones particularmente críticas, por ejemplo, aquí están los equipos de UCI, de UTI, de SAMU, entre otros, que están incluso teniendo que lidiar con personas muy enfermas, sus familiares, y también con situaciones de duelo muy fuerte e impactante. Familiares de personas en estado crítico o fallecidos. También personas que están sujetas a estresores específicos, como personas mayores, personas embarazadas o en periodo de lactancia, ¿cierto? Un periodo particularmente sensible y que vivirlo en un contexto de pandemia obviamente las expone aún más. Personas con enfermedades crónicas, cuidadores de personas dependientes, que los que generalmente son mujeres. Las tareas de cuidado están muy marcadas por el componente de género, ¿sí? Bien. Otro elemento crucial al observar son las reacciones de angustia que las personas en general vamos a tener frente a situaciones tan anormales, tan inciertas, ¿cierto? Como es una crisis, como una pandemia. Es desde ahí es esperable, en la primera columna estamos viendo de las reacciones más esperables o comunes que podemos ver en las personas, ¿cierto? Nosotros hablamos hoy día en general de reacciones, ¿cierto? Esperables en un contexto tan inesperado e incierto como es una situación de crisis. Algunos síntomas físicos podemos observar, experimentar las personas afectadas, ¿cierto? Temblor, dolor de cabeza, pérdida de apetito, dolores corporales, ansiedad, temor, culpa, vergüenza de haber sobrevivido o no haber salvado a otros, ¿cierto? Algo que está muy, muy expuesto a los respondedores, particularmente los de salud. Incluso expresiones como la alegría de haber sobrevivido frente a una gran crisis.
Eso también es algo esperable. A veces tiende incluso a patologizarse la alegría, ¿cierto? Cuando nuestra mirada está muy focalizada en esa línea, ¿cierto? Estar a la defensiva también es algo que podemos observar en las personas afectadas. Muchas veces también estar un poco frustrado, enojado eh, por las medidas que se están tomando, ¿cierto? O aquello que no está ocurriendo como lo esperábamos. La ira, la irritabilidad, son reacciones esperables. Las que encontramos en la segunda columna, que están con letras rojas, si bien también pueden ser reacciones posibles y que no necesariamente nos están dando una señal de patología o de problemas de salud mental, ¿cierto? Pero sí es probable que requieran de mayor asistencia, porque están siendo mucho más disruptivas para esa persona y también para su entorno. El encontrarse, por ejemplo, inmóvil, retraído, una persona desorientada que no sabe cómo se llama, de dónde viene o qué pasó, una persona que no responde, que no habla, a alguien que se observa confundido, que se siente irreal o aturdido, una persona que no puede cuidarse a sí mismo o a sus hijos, por ejemplo, que no come, no bebe, no puede tomar decisiones sencillas, ¿cierto? Estas son reacciones un poco más exacerbadas, ¿cierto? Y que normalmente lo que va a ocurrir es que las personas nos recuperemos bien durante, así como conforme pasa el tiempo, especialmente si podemos restablecer la atención de nuestras necesidades básicas, ¿sí? Y recibir apoyo, por ejemplo, la primera ayuda psicológica, o recibir apoyo de nuestra red. Las personas que sufren angustia muy grave o persistente podrían requerir más apoyo. Pero normalmente lo que vamos a ver es que vamos a ir recuperándonos, ¿cierto? Conforme pasan los días o las horas después de haber vivido un evento muy impactante, ¿sí? Ahora, si encontramos con personas que están con reacciones como las que veíamos en rojo en la lámina anterior, ¿cierto? ¿Cuál es la sugerencia concreta, muy práctica? Que tratemos de no dejar solas a estas personas para mantenerlas a salvo, mientras su reacción pase, la reacción pase, o hasta que pueda pedir ayuda. Eventualmente a personal de salud, si esto se mantiene, es muy agudo, persistente, o a miembros de su familia o su red de apoyo natural. ¿Sí? Eso como una recomendación muy concreta. Muchas veces la sola presencia, la compañía de un tercero puede ayudar mucho a una persona a bajar su nivel de ansiedad, de angustia. La presencia, la compañía, el contacto visual, el estar ahí, el mostrarse disponible para otro. ¿Ok? Bien. Con esto finalizamos el módulo 3, donde nos acercamos un poco más en detalle en el principio preparar y observar. Muchas gracias.